Muy buenas mis queridos youtubers, bienvenidos nuevamente a su canal J Soluciones. En esta oportunidad estaremos aprendiendo lo que es Access básico, totalmente fácil y rápido. Recordando de que Access es un motor de base de datos que nos permite, a diferencia de Excel, que muchos lo confunden con Excel por la forma en que se organizan los datos, nos permite manejar grandes volúmenes de datos, ya que Excel prácticamente esa sería su principal limitante. Aparte de que en un principio Access se tornaría un poquito más complicado que Excel en el sentido de que Excel, desde que nosotros lo aperturamos, se muestra un poquito más práctico. Pero esto es solo al inicio, porque Access se puede volver una herramienta de que por la forma en que manejamos los datos se puede volver un poquito más sencillo inclusive, pero en un principio se tornaría un poquito más complicado. Pero vamos a ver cómo nosotros abarcamos todo lo que tiene que ver con lo básico de Access sin abordar o complicarnos demasiado, para que por lo menos ustedes dominen la parte básica de esta herramienta. Cabe destacar que tenemos que tener noción de algunas terminologías que necesitaremos para poder manejar ciertos aspectos del mismo programa, como lo que es un campo clave, lo que son las tablas, los campos y demás. Cuando aperturamos Access, a primera instancia, tenemos este esquema donde el sistema nos pide seleccionar el tipo de plantilla que vamos a utilizar. Si es una plantilla para uso en la web y demás, pero en este caso le vamos a indicar de que es una base de datos en blanco, y aquí en la parte derecha le vamos a indicar el nombre de dicha base de datos. En este caso vamos a colocar base de datos de prueba, simplemente de forma didáctica. En este caso aquí nos dice según la ruta que va a guardar la carpeta documento, pero nosotros podemos indicarle otra ubicación. Por ejemplo, para manejarlo de una forma más rápida y sencilla, yo lo guardaría aquí en el escritorio. Aquí incluso crearía una carpeta para ello. Déjame ver si no he creado alguna. Bueno, aquí ya tengo una que dice base de datos. Esta la estuve manipulando hace poco, pero eso tiene el mismo nombre. En este sentido vamos a borrarla, y ya aquí estando en la carpeta de la base de datos, siempre le damos a aceptar para que Access nos guarde la base de datos en esa ruta. Si ustedes se fijan, la ruta acaba de cambiar a la carpeta que hemos creado en el escritorio. En este caso, como ya tenemos el nombre de la base de datos y le indicamos que vamos a utilizar una base de datos en blanco para aprender todo desde cero, simplemente basta con darle a crear y inmediatamente Access nos apertura esta ventana con las diferentes herramientas para manejar nuestra base de datos. Si ustedes observan, a primera instancia, esta pestaña nos dice que estamos trabajando con una tabla, ya que Access, al igual que Excel o algo similar a Excel, se maneja con registros, y esto prácticamente se guardan o se manipulan en forma de tabla, que no es más que una combinación de filas y columnas. Entonces, Access, como es básico, designa al primer campo como ID, porque este sería el campo clave de la base de datos. ¿A qué nos referimos con esto? El campo clave de una tabla sería un campo único que hasta cierto punto en cada registro no se repite, suele ser irrepetible, como acabo de indicar, y en este sentido nos permite un mejor manejo y mejores relaciones entre las diferentes tablas que vamos a crear, que es de lo el cual estará compuesto nuestra base
de datos. Entonces, a primera instancia, esto nosotros lo podemos manipular y ya en esta parte inferior se guardarían todos los registros que nosotros vamos a guardar en la tabla, teniendo en cuenta que en esta forma de vista Access nos maneja directamente la colocación de los campos e igualmente podemos comenzar a llenar los registros de dicha tabla. Pero ¿qué sucede? Una forma más práctica de manejar dicha tabla es a través de la vista de diseño, porque en la vista de diseño podremos incluso seleccionar el tipo de datos de cada uno de esos campos que vamos a seleccionar y nos permite manipular el diseño de una forma un poquito más flexible, teniendo en cuenta, aparte de lo ya indicado, de que contamos con ciertas herramientas en el programa, como aquí por un ejemplo tenemos la barra de navegación por el cual se van a ir enlistando todos los objetos de la base de datos, como son las tablas, los botones, las consultas y demás. Y igualmente esta nos permite filtrarlo de cierta manera para poder tener una mejor manipulación de los mismos. Entonces, ¿qué sucede? Esta a primera instancia sería la primera forma de muestra que nos presenta Access, pero como les dije, lo ideal es manipularlo a través de la vista de diseño. Aquí, al nosotros intentar hacerlo a través de la vista de diseño, Access nos va a pedir que primero guardemos esa tabla. En esta tabla, por un ejemplo, vamos a decir que esta será la tabla de producto, ya que vamos a crear varias tablas básicas para ver cómo funciona lo que es la creación de una base de datos. Vamos a manejar varias tablas, entre ellas vamos a crear primero una tabla producto y otra tabla para venta, para que podamos aprender los conceptos básicos de lo que es la creación de una base de datos. A primera instancia ya aquí le cambiamos el nombre, simplemente con darle a aceptar e inmediatamente cambiamos a la vista de diseño. Si ustedes fijan, en vez de tener un diseño totalmente horizontal, el diseño es totalmente vertical, donde los campos los vamos a ir colocando uno debajo de otro y igualmente vamos a ir seleccionando el tipo de datos de cada campo, teniendo en cuenta de que cada tipo de datos tiene una sección de propiedades donde podemos manipular ciertos aspectos de ese atributo para así poder filtrar la información de cierta forma de que la base de datos no crezca demasiado y podamos ser más concretos al momento de introducir datos. Por ejemplo, a primera instancia, el sistema nos pone por defecto de que este sería un campo ID, pero nosotros podemos cambiarlo. En este caso podemos colocar el nombre de un campo que sería único en este caso, que sería, por un ejemplo, ID producto. Sería ID producto. Ese sería nuestro primer campo. De preferencia lo dejamos en autonumérico para que el número se lo vaya asignando el sistema de forma automática cada vez que sea un ID diferente. Aquí podemos, por un ejemplo, seleccionar, poner el campo detalle, colocar una pequeña descripción de ese. Aquí seleccionamos el tipo de campo texto o el tipo de dato texto, para que así nos permita introducir caracteres que nos permita describir ese producto. Si ustedes se fijan aquí en la sección de propiedades, podemos ver que incluso ese campo texto tiene una determinada longitud, que esa es la cantidad de caracteres que podemos de forma básica introducir. Luego introduciríamos otro campo, que en este caso sería subtotal. Recuerda que estamos creando una base de datos sencilla. Vamos a crear unas tablas igualmente sencillas para que no nos compliquemos mucho. En este caso vamos a colocar el campo impuesto, cual el tipo de datos se lo vamos a poner en numérico y vamos a colocar un campo total, el cual igualmente será numérico.
Estos serían los campos a primera instancia que formarían parte de nuestra primera tabla producto. Y si ustedes se fijan, ya aquí el sistema le ha asignado al primer campo, lo ha puesto como campo clave, que en este caso nosotros podemos igualmente activarlo o desactivarlo y poner otro campo en dado caso consideremos pertinente, pero en este caso como ya consideramos de que este será el campo que será único, simplemente lo dejamos como campo clave. Entonces, nosotros para crear una nueva tabla, ya que acordamos de que íbamos a crear 2 tablas para enseñar prácticamente todo lo básico de Access, vamos a ir aquí a crear, a la pestaña crear, e igualmente le vamos a dar tabla. Aquí nos aparece una nueva tabla e igualmente la visualizamos en vista de diseño. Nos va a pedir que le coloquemos el nombre a la tabla. En este caso le vamos a poner ventas. Music licensing. Venta. Le damos a aceptar. Inmediatamente tenemos ya la tabla venta. Entonces en este caso le vamos a poner al campo clave ID venta. ID venta. Ejemplo, en esa venta tendremos también un campo denominado ID productos. ID producto. Aquí ya le asignamos de que el campo clave será, bueno, de forma automática el sistema le pone al campo clave casi siempre de forma autonumérico. Nosotros se lo podemos cambiar, pero es preferible aquí que le dejemos autonumérico, y ID producto lo vamos a cambiar a numérico. Igualmente le vamos a poner detalle. Music licensing reimagined. Al detalle lo vamos a dejar en texto. Vamos a poner subtotal. Tipo de datos numérico, porque es número que vamos a introducir. Impuestos. Vamos a poner igualmente numérico. E igualmente vamos a poner total, el cual también va a ser un tipo de dato numérico. Perdón, aquí este es el memo, es numérico. Y vamos a agregarle un nuevo campo también, se denomina fecha de venta, el cual va a ser del tipo de dato fecha y hora. Ustedes fijan, es bastante sencillo. El tipo de datos va muy relacionado al nombre del campo el cual estamos creando. Ya aquí prácticamente tenemos 2 tablas diseñadas desde la vista de diseño, y si ustedes se fijan, nuestras 2 tablas también aparecen aquí en la barra de navegación. Perdón, aquí en la barra de navegación aparecen las tablas que ya hemos creado. Si nosotros, por un ejemplo, en esas tablas queremos introducir datos, simplemente basta con cambiar a la vista de hoja de datos. Cambiamos a la vista de hoja de datos. Aquí si por ejemplo hemos hecho algún cambio, Access primero nos pide guardar, y si ustedes se fijan, ya con el diseño de nuestra tabla, cada columna nombrada nos permite introducir todos los datos, teniendo en cuenta de que algunos serán automáticos y otros serán totalmente manuales. Vamos introduciendo estos datos y estos se van dispersando muy semejante o muy parecido a cómo se agrupan los datos en Excel, que regularmente se suelen colocar en celdas, muy parecido a cómo están las tablas aquí, donde en cada celda se hace un determinado registro. Entonces, ¿qué sucede? Otra cosa que tenemos que tener consciente, teniendo en cuenta que antes de consideremos una nota, los campos clave de cada tabla no es que se van a repetir en otras tablas, porque posiblemente, por un ejemplo, usted tenga en una tabla producto
y el campo clave de esa tabla sea ID producto. Pero en esa tabla, ese campo regularmente contenga un código que no se repita. Por un ejemplo, en la tabla venta aparezca un campo nuevamente con ID producto, pero este sí se repita. Entonces, aunque nosotros vamos más adelante a mencionar lo que son las relaciones, que más o menos determinan incluso esta pequeñita noción que le acabo de mencionar, lo recomendable es que en cada tabla creemos un campo clave donde esa información, la información de ese registro, no se repita, que esa es una prácticamente de las nociones que tenemos que tener consciente al momento de crear un campo clave, porque diríamos que el campo clave es como un identificador de esa tabla, y como identificador no debería repetirse. Hay datos en una tabla que se repiten y hay otros que son únicos, y en el caso de los únicos son los recomendables para crear los campos clave. Entonces, luego que nosotros hemos creado nuestras tablas, después que la hemos creado, el siguiente paso sería relacionar esas tablas, porque esas tablas de por sí tienen que tener una determinada relación para que esos datos de por sí puedan no mezclarse y al momento de consultarlo se puedan consultar no solamente los datos de una tabla, sino los datos similares en otras tablas. Entonces, para nosotros crear una relación de esas tablas que hemos creado, basta con ir aquí a la pestaña herramienta de base de datos y cliquear la opción relación. Nos va a aparecer este marco donde, por un ejemplo, tendremos que indicar cuáles son las tablas que van a participar en esa relación, y basta con simplemente seleccionar la tabla y darle a agregar. En este caso, si usted quiere pasarla un poquito más rápido, simplemente basta con tener una seleccionada, presionar la tecla control y seleccionar la otra o demás tablas que vayan a participar en dicha relación, y al seleccionarse ambas o todas, simplemente le damos a agregar y ambas quedan introducidas. Tenemos que tener consciente en este caso, por ejemplo, que para que se reflejen algunos cambios tenemos que guardar. Por ejemplo, para que se guarden los cambios que hemos efectuado en la tabla venta, tenemos que guardar el registro, igualmente los que se encuentran en la tabla producto. Al nosotros guardar, es prácticamente la forma en que se refleja en los demás apartados de la misma herramienta de base de datos. Ustedes se fijan, en un principio en este marco solamente aparecía el campo ID porque no habíamos guardado los cambios que habíamos hecho en la tabla venta, y al guardar simplemente aparecieron. Ahora, ¿cuáles son las formas de relacionar las tablas que tiene Access? Porque ya más o menos dimos una pequeña noción de lo que era una relación, pero Access individualmente de esto tiene diferentes formas de relacionar las tablas, y entre los tipos de relación que hay, por un ejemplo, están las relaciones del tipo 1 a 1, que es cuando, por un ejemplo, de una tabla relacionamos un campo con un único campo de otra tabla. Está en el tipo de relación de 1 a varios, que es cuando, por un ejemplo, relacionamos un campo de una tabla con varios de otra tabla. Y está el tipo de relación de varios a varios, que es cuando relacionamos los varios campos de una tabla con varios de otra tabla. En este caso, nosotros vamos a relacionar el campo ID producto de productos con ID productos de venta, teniendo en cuenta que en uno es un campo clave y en otro es simplemente un campo normal. Entonces, para nosotros hacer la relación de estos dos campos, basta con simplemente seleccionar aquí el campo y arrastrarlo hacia la tabla donde queremos hacer la relación. Nos va a aparecer este marco donde nos va a indicar el primer campo que vamos a relacionar, que lo podemos cambiar a voluntad, y el segundo campo con el cual se va a relacionar el primero.
Y simplemente con darle crear, inmediatamente esta línea nos va a indicar de que la relación está hecha. Entonces, esto sería en cuanto a las relaciones. Nosotros podríamos relacionar cuantas tablas querramos según el tamaño de nuestra base de datos, porque aquí estamos simplemente creando dos tablas básicas para ver más o menos cuál es el funcionamiento de Access, pero igualmente una base de datos podría estar formada por una infinidad de tablas relacionadas entre sí. Entonces, esto con relación a las relaciones, teniendo en cuenta que ya indicamos que si nosotros queremos introducir datos en dichas tablas, el cual también la podemos manipular, ordenar y demás, basta con cambiar a la vista de hoja de datos. En la vista de diseño creamos los campos, cambiamos las propiedades y demás, y en la vista de datos podemos ver cómo es en sí la base de datos para introducir datos. Ahora, otra herramienta que nosotros vamos a abarcar, ya que nosotros hemos prácticamente creado una pequeña base de datos compuesta por dos tablas y ya hemos incluso creado una relación entre estas dos tablas, son las consultas. Las consultas nos van a permitir visualizar la forma en que se van a proyectar los datos de dichas tablas. Si nosotros, por un ejemplo, vamos a realizar una consulta, en este caso, nosotros activamos el asistente de consulta, en el cual nos vamos a mostrar este marco donde vamos a indicar los diferentes tipos de consulta que vamos a realizar. Por defecto vamos a dejar la primera, que nos dice que es un tipo de consulta sencilla. Y en el siguiente marco nos va a mostrar cuáles son los campos de cada tabla que van a participar. Por un ejemplo, nosotros seleccionamos aquí la tabla producto y le vamos a indicar de que de ella vamos a utilizar aquí en este marco, indicaríamos cuáles son los campos de la tabla que va a participar en la consulta. Y en este caso, con estos botones indicamos o seleccionamos uno por uno esos campos que van a participar, o simplemente lo arrastramos todos. Entonces, en este caso vamos a utilizar, bueno, simplemente lo vamos a pasar todo. Y de la tabla venta, vamos simplemente a utilizar, por un ejemplo, ID venta y fecha de venta. En este caso, simplemente aquí con darle siguiente, nos va a decir si la consulta es resumida o detallada. Entonces, aquí simplemente la vamos a dejar detallada. Le damos a siguiente y nos indica aquí el nombre de la consulta, que podemos cambiársela. Por un ejemplo, podemos ponerle consulta de ventas, por ejemplo, y nos indica aquí que si nosotros queremos ver esa información, ya teniendo el nombre de la consulta, simplemente le damos a finalizar y aquí nos muestra en la consulta los datos que cumplen esos criterios que hemos indicado en la consulta. Igualmente, nosotros podemos crear consulta donde al momento de crear dicha consulta podemos especificarle tanto los campos que van a participar, simplemente seleccionándolo como vimos, y también podemos utilizar comodines. Por un ejemplo, indicar en algunos campos que, por un ejemplo, se muestren ciertos valores, indicándoles que sean valores igual a tal, o utilizar los comodines igual o mayor, igual o menor, menor que, mayor que, para poder filtrar de forma más específica esos datos que vamos a consultar. Entonces, hasta cierto punto, esto sería lo básico para nosotros aprender Access. Espero que les sea de ayuda. Cualquier duda, comentario o recomendación la pueden hacer en el área de comentarios, que estaré al tanto para, en dado caso sea pertinente, subir un segundo video. Y esto sería todo con relación a lo que es Access básico. Recuerden que si quieren aprender más acerca
de otras herramientas que tienen que ver con tecnología. No olviden pasearse por el canal, no olviden dejar su like y hasta un próximo video.